Saber si unas aguas son o no salubres no es algo que se pueda preguntar al pueblo. Goebbels dijo en un famoso discurso sobre la radio que los experimentos se hacen en los laboratorios, no con millones de personas. La oclocracia y la demagogia, como la ejercida por el propio Goebbels, son precisamente la inversión de esa formulación del sentido común y suponen dejar en las manos crispadas de millones de personas lo que debe hacerse en los laboratorios, lo que no quita que la tiranía también haga experimentos sobre la población, como hicieron los propios nazis y sus aliados los japoneses, pero también el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, que usó a negros como cobayas inoculando sífilis a jornaleros negros de Tuskegee, una de las muchas buenas razones por las que un paciente negro en el tercer capítulo de la segunda temporada de House, Medicina y Doctor, desconfía de un medicamento que se le prescribe y que es diferente del que toman los blancos. La verdad es divina y la mentira demoníaca. No en vano se llama al maligno padre de la mentira. Entiéndase esto de manera mítica y poética, pero al cabo filosófica. Muchas veces el problema no es la ignorancia, sino algo peor, ese señor de las moscas que acecha en los rincones más oscuros del hombre, ya sea docto o idiota. Recurro sobre el experimento de la cárcel de Stanford a Wikipedia, sí, y además en español, porque me basta para recordarme lo que ya sé y cito este país, y cito este lugar, cito este pasaje. Zimbardo decidió terminar el experimento prematuramente cuando Christina Maslach, una estudiante de posgrado no familiarizada con el experimento, objetó que la prisión mostraba unas pésimas condiciones y se sobrepasaba de lo moralmente correcto tras ser introducida para realizar entrevistas. Zimbardo se percató de que de las más de 50 personas externas al experimento que habían visto la prisión, ella fue la única que cuestionó su moralidad. Tras apenas 6 días, 8 antes de lo previsto, el experimento fue cancelado. Maslach era una visitante, aquí Wikipedia, y además solo una estudiante, pero no hacía falta tener un doctorado para preguntar ¿pero qué coño estáis haciendo? Ojalá tuvieran este tipo de visitas, tantas revistas por revisión por pares, en las que los pares no hacen otra cosa que chuparse las pollas unos a otros. Esta, creo, es una función del filósofo, la del decir qué estáis haciendo, no la de... Yo trato tantos y diversos temas, no porque sea un sofista que crea que puede fingir conocimiento de todo gracias a mi retórica, e incluso fingir que siempre tengo razón gracias a mi dialéctica, sino por el placer de viajar y descubrir en otros continentes intelectuales cosas de las que los lugareños han sido incapaces de darse cuenta en toda su vida, precisamente porque no han salido de su terruño. Y veo que a Ernesto Castro le pasa lo mismo, con lo que ya hay una posibilidad más de que en el futuro vayan cerrándose cárceles de Stanford. Y quién sabe si no también las cárceles de verdad, aunque la libertad, que no está sobrevalorada como intentó hacernos creer Skinner, impide que baste abrir una escuela para cerrar una cárcel. Quiero poner un ejemplo a raíz de algo que quise desarrollar en la disertación anterior sobre la homeopatía, pero no tuve tiempo de hacerlo. Dije que hay 3 tipos de medicina. La que no funciona es el caso de la homeopatía y que por lo tanto no es medicina. La que funciona, pero no sabemos aún por qué, y la que funciona y sabemos o creemos saber por qué. Tanto la vacunación antivariólica como los antibióticos empezaron siendo medicina que funcionaba sin que se supiera por qué. Pero quiero poner un ejemplo actual, no sin antes viajar al pasado, siguiendo el recuadro complementario titulado Historia de una lucha para no sufrir, y firmado por María Sainz, en el reportaje del Magazine, llamado así, del diario El Mundo, publicado por Beatriz Pérez Aranda con el título El doctor que opera sin anestesia, el 3 de abril de 2005. Dice así el recuadro: algunos creen que Dios fue el primer anestesista de la historia. Bueno, empezamos fuerte. Según recoge el Génesis, Jehová hizo caer a Adán en un profundo sueño y le dejó dormido para sacarle la costilla con la que creó a Eva.
Paracelso mantenía que los remedios para todas las enfermedades se encuentran en la naturaleza por todas partes, puesto que el mundo entero es una farmacia y Dios es el más alto farmacéutico. Resulta curioso esto porque comprobé la cita en alemán y no la... Pero bueno, sí que dice eso. En fin, que Dios es el más alto farmacéutico. Pues eso, otra farmacia que no se traspasa. Sigue así la cosa. Muchos de los que investigaron la forma de paliar el dolor fueron marginados, tachados de herejes y murieron de forma trágica. En su historia de la anestesia, Julio González Iglesias señala que era como si los dioses se hubieran vengado de tamaño atrevimiento, como si en efecto el destino de este mundo fuera el de ser un valle de lágrimas y el atemperarlo hubiera sido el pecado más grande de todos los tiempos. Los dolores de cabeza en el antiguo Egipto trataban de paliarse con semillas de pepino, tomillo e incluso hígado de ganso o de asno. Se empleó por primera vez un anestésico general, la piedra de Memphis, que podría ser una clase de asfalto o poseer anhídrido carbónico en su composición. Al calentarse ambas sustancias podrían adormecer e incluso causar la muerte, como bien sabemos por los braseros de picón, e incluso causar la muerte a quien las oliera. Bueno, fuera de todas estas movidas que nos cuentan aquí, los egipcios conocían el opio, o sea que lo de chutarse ahí con un brasero de picón, pues pudiendo usar el opio. Bueno, sigue esto. Una fábula griega concede a esta civilización el descubrimiento de la anestesia. El rey Melampo curó a las 3 hijas del monarca Proteos, que habían enloquecido a causa del odio que Hera, la irascible esposa de Júpiter, les profesaba. Melampo usó una sustancia que les hizo olvidar. Bueno, hay mucho más que hablar sobre esto y basta ver la historia general de las drogas de Escotado. Seguimos con el recuadro. En la Edad Media, algunas mujeres ataban a un árbol las partes del cuerpo enfermas con la intención de que el dolor fuese absorbido por las ramas. Esto sí que es andarse por las ramas. Otra práctica habitual consistía en introducir una estaca de madera, sí, esto sigue como se espera en los espectadores, una estaca de madera en las regiones enfermas para luego enterrarla, librando así del dolor. Bueno, algo me dice que eso funciona tan bien como la homeopatía. Pero digo lo mismo que para el caso de Egipto, se conocía el opio, o sea, todo esto de meterse cosas y enterrarlas. La dormidera, sigue el texto, fue muy empleada en la época medieval. Pues claro, es lo que estamos diciendo desde el principio. Las propiedades de esta planta se conocen desde que la diosa Afrodita, en el monte Ida, y los faraones egipcios durmiesen sobre lechos de amapolas, viendo paliados sus dolores. El éter sulfúrico fue descubierto por Raimundo Lulio, pero tuvieron que pasar varios siglos hasta que se conocieron sus propiedades. A principios del 16, Paracelso redescubrió esta sustancia y la probó en unos pollos que se convirtieron, en pollos yonkis no, dice, se convirtieron en los primeros en ser dormidos con anestesia general. En el Renacimiento muchos enfermos se suicidaban antes de operarse. Y digo yo, como diría Wikipedia, cita requerida. Sigue. Los quirófanos estaban en las zonas más alejadas de los hospitales para que no se escucharan los gritos de dolor. El óxido nitroso fue obtenido por Joseph Priestley en el siglo XVIII. Un siglo después se convirtió en fuente de diversión y pasó a ser conocido como gas hilarante. Al igual que los cigarritos de la risa, ¿verdad? Pues el gas de la risa. Los jóvenes organizaban fiestas para inhalarlo. ¡Qué inmoralidad! Todo valía para entretener a los pacientes graves e impedir que centraran su atención en el dolor. Emborracharlos, cantarles unos salmos o incluso insultarlos. En el siglo XIX, Horacio Wells demostró la efectividad del óxido nitroso como forma de anestesia. En una ocasión, acudió a un espectáculo en el que se daba a probar el gas de la risa a un miembro del público. El joven elegido para inhalar se hirió gravemente en la pierna, pero no sufrió en ningún momento. Hacia 1850 en Irlanda, algunos miembros de la Iglesia comenzaron a consumir éter como sustitutivo del whisky. Era más barato y parece que obtenían efectos similares. No sé, nuevamente cita requerida. La palabra anestesia
se la debemos al médico Oliver Wendell Holmes, que la estableció definitivamente en el siglo XIX. El 21 de diciembre de 1846, Robert Liston, acostumbrado a amputar sin anestesia, empleó el éter por primera vez en una operación quirúrgica mayor. En 1847, James Young Simpson asistió al el primer parto con anestesia, cloroformo concretamente. Las críticas no se hicieron esperar, ya que los calvinistas escoceses consideraban la anestesia una blasfemia contra la divina providencia. Decían basarse en las palabras que Dios dirigió a Eva: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Parirás a tus hijos con dolor. A Simpson se le acusó de hereje, pero 6 años después, la reina Victoria de Inglaterra decidió inhalar cloroformo durante su 8º parto. Aunque ya a esas alturas se le caerían. La morfina se empleó como un anestésico local en el siglo XIX. No obstante, su utilización era festiva. En París estaba de moda regalarse estuches con utensilios para inyectarla. En la Guerra Civil estadounidense, 1861-1865, alivió dolores, pero también provocó adicciones. Bueno, después de esta innecesaria introducción, vayamos al grano. El reportaje tiene esta entradilla. ¿Se imagina entrar en el quirófano, por ejemplo, para una operación de varices, y la única anestesia que reciba sean las amables palabras del cirujano? Así trabaja el doctor Ángel Escudero, que desde 1972 ha realizado más de 1000 intervenciones sin utilizar ningún medicamento. Magazine ha presenciado una operación con su técnica llamada noesiterapia, curar con el pensamiento. Bueno, pues después de una operación sin anestesia en la que la paciente no parece experimentar ningún dolor, se produce este diálogo entre el doctor Escudero y la periodista. Doctor, lo creo porque lo he visto en el quirófano, pero ¿me podría explicar qué hemos presenciado exactamente? Mis pacientes se dan cuenta de que su cerebro es suyo y está diseñado para traer a sus vidas lo que piensan. Les enseñamos a programar todo lo bueno que necesitan, pensando justo en eso, y se dan cuenta de que con toda la facilidad del mundo, lo mismo aprenden a anestesiar la parte de su cuerpo que quieran, todo su cuerpo si es necesario en el caso de las embarazadas, o poner en marcha los mecanismos naturales necesarios para emprender la curación. Yo creo que en el caso de las embarazadas no es todo el cuerpo lo que está en juego, y por eso se usa tanto la epidural, así que aquí está haciendo una trampa. ¿Cómo saben que la cosa va bien?, pregunta la periodista. Poner en marcha los mecanismos naturales necesarios para emprender la curación. ¿Cómo saben que la cosa va bien? Consideramos la boca como un indicador biológico. Cuando nos sentimos bien, la boca está húmeda. Para que esa saliva fluida se produzca, todo el cuerpo se ha puesto a funcionar en lo que yo llamo un predominio vagal muscarínico. En mi último libro, Curación por el Pensamiento, explico este concepto. Vivir de acuerdo a una respuesta biológica positiva. Ello implica un mejor estado inmunológico, mayor tranquilidad, más autocontrol, y todo de una manera sencilla. Si la gente aprendiera a vivir con la boca húmeda hasta lograr fabricar saliva sin proponérselo, estaríamos ante la conquista del pensamiento positivo. ¿Estamos hablando de un poder oculto de la mente?, pregunta la periodista. Estamos hablando del cerebro, del mayor tesoro a disposición del ser humano. Lamentablemente nos han educado negando las mejores capacidades que tenemos a nuestro alcance. Cuando una de mis pacientes sale del quirófano, lo primero que oye es: «¿Te has operado sin anestesia química? ¡Qué loca! Yo no podría». Nos han educado anteponiendo a todo la palabra difícil o imposible, y el resultado es que todo lo que ponemos en nuestro pensamiento es a través de nuestro cerebro. Todo lo que ponemos en nuestro pensamiento a través de nuestro cerebro lo hacemos verdad. Claro, ¿cómo se puede poner algo en nuestro pensamiento si no es a través del cerebro? Bueno, pero es tan verdad si decimos que no podemos como si decimos que necesitamos poder. La diferencia es que una es negativa y cada vez que nos negamos a nosotros mismos estamos viviendo por debajo de nuestras posibilidades. Sigue la periodista preguntando: ¿cuántas zancadillas profesionales le han amoratado su cuerpo? Y dice el médico: ¿de compañeros? Ninguna. Al contrario, hace 32 años que realicé la primera intervención mediante noesiterapia aquí en la clínica Quirón,
He asistido a miles de partos. Desde 1975 doy cursos a matronas en la Jefatura Provincial de Sanidad de Valencia. Y desde 1976, claro, nótense un poco las fechas, porque decíamos de la ciencia civil. Y desde 1976 también imparto cursos a médicos. La postura de la industria farmacológica es otro cantar, pero me ha servido de acicate. Les estoy agradecido. Sin sus zancadillas no habría llegado hasta aquí. Yo necesitaba seguir y cada vez que pensamos con la palabra necesito delante, solo el bien opuesto al mal que tienes o temes, estás programando tu cerebro para que lo fabrique, para que lo atraiga a tu vida. Hasta aquí la entrevista. Al igual que el truco de un prestidigitador, yo he visto vídeos de operaciones del doctor Escudero en la Clínica Quirón de Valencia. A diferencia del truco de un prestidigitador, todo lo que he visto me ha parecido real. Pero al igual que cuando un prestidigitador da una explicación divertida o literaria a lo que acabamos de ver, no he podido dejar de decir, e imagino que sus colegas habrán dicho lo mismo, por eso no será. La única acción física, mecánica y reiterable en un experimento que he visto, en estas operaciones ha sido el control de la saliva. Al año siguiente de publicarse esta entrevista, el 16 de enero de 2017, La Verdad de Murcia publicó con firma de F. Olmos este titular. La saliva humana tiene un poder analgésico 6 veces superior a la morfina, ampliamente matizado en el cuerpo de la noticia que decía algo muy distinto. El Instituto Pasteur en París ha conseguido aislar un péptido al que han bautizado como opiorfina, con un poder analgésico 6 veces superior a la morfina. Lo más llamativo ha sido el lugar en que la han encontrado. La saliva humana. Ya sé que a lo mejor la prensa de Murcia no llega a Valencia, pero ¿no podría haber considerado el doctor Escudero que el hecho de que en la saliva exista un péptido de tal calaña puede tener algo que ver con su técnica? El 4 de agosto de 2019, La Razón publicaba una entrevista con el titular Doctor Ángel Escudero, 40 años operando sin anestesia química, firmada por Claudia García con esta introducción bastante parecida a la de más de una década antes. ¿Se imagina que le operan sin anestesia mientras comenta su día a día con el cirujano o incluso canta ópera? El doctor valenciano Ángel Escudero ha practicado durante 4 décadas intervenciones sin anestesia química a más de 1 millar de pacientes desde su Centro Internacional de Noesiología y Noesiterapia Dr. Escudero, ubicado en Rocafort, Valencia. Tal fue el éxito de este médico valenciano, recientemente jubilado tras cumplir 86 años, que hasta la Real Academia de la Historia le solicitó su biografía para ser incluida en el Diccionario Biográfico de la Historia de España. Bien, yo no quiero equiparar estas notas de prensa con aquellas en las que se hacen en favor de la homeopatía o de los milagros médicos cubanos, siempre pendientes de estudios que nunca acaban de publicarse. Creo que la técnica del doctor Escudero pertenece al mundo de la medicina que funciona, pero aún no se sabe por qué. Sin embargo, no parece que esté haciendo demasiados esfuerzos por saberlo, ya que la explicación que da sobre ella en 2019 seguía siendo esta. Antes de la operación les demuestro que su cerebro está diseñado para cumplir su deseo de cambiar la sensibilidad de cualquier parte de su cuerpo, siempre y cuando aprendan a utilizar positivamente su pensamiento para programar en su cerebro la anestesia psicológica. Una de las cosas importantes es que el paciente esté relajado. Uno de esos indicadores de ese estado es la presencia de saliva húmeda en su boca. Bueno, creo, desde mi modestia de filósofo y no de sabio, que confunde la causa con el efecto. Pero, naturalmente, aceptaré cualquier otra explicación racional. No creo que nadie me calle diciéndome si voy a saber yo más que el médico con eso de la programación cerebral. Me permito, por último, dar un nuevo ejemplo de manipulación escolasticista de la verdad con un giro inesperado. Interesado por las acusaciones
que siempre se han hecho contra Galileo, como que no construyó su telescopio, sino que le compró uno a un mercader flamenco y le dio aún mucho más dinero para que pasara de largo y no vendiera ninguno más, he estado brujuleando en Wikipedia, primero en español, que es lo que me sale automáticamente, aunque el artículo no estaba muy católico. Esto es lo que he leído en el epígrafe Siglo XXI, homenaje sin rehabilitación, lleno de notas, enlaces e hipervínculos en los que no quise entrar hasta no haberlo leído antes de corrido. Esto dice Wikipedia. A partir de Pío XII, 1876-1958, se comienza a rendir homenaje al gran sabio que era Galileo. En 1939, a pocos meses de su elección a la Santa Sede, este Papa, en su primer discurso a la Academia Pontificia de las Ciencias, describe a Galileo como el más audaz héroe de la investigación, sin miedos a lo preestablecido y los riesgos a su camino, ni temor a romper los monumentos. Su biógrafo durante 40 años, el jesuita Robert Leyva, en 1887-1966, escribió: Pío XII fue muy cuidadoso en no cerrar prematuramente ninguna puerta a la ciencia. Fue enérgico en ese punto y sintió pena por el caso de Galileo. En 1979 y 1981, el Papa Juan Pablo II, 1920-2005, encarga... No, 1920, la verdad, era como súper viejo. Encarga a una comisión estudiar la controversia de Ptolomeo, y eso que fue el Papa más joven. Encarga el Papa más joven de tiempos modernos, porque seguramente... si nos vamos al siglo IX, encarga a una comisión estudiar la controversia de Ptolomeo Copérnico de los siglos XVI y XVIII, perdón, XVI y XVII. Juan Pablo II considera que no se trataba de rehabilitación. Y ahora, cita requerida, que es con lo que he bromeado antes tanto con el artículo periodístico. El 31 de octubre de 1992, Juan Pablo II rinde una vez más homenaje al sabio durante su discurso a los asistentes a la sesión plenaria de la Academia Pontificia de las Ciencias. En él reconoce claramente los errores de ciertos teólogos del siglo XVII en el asunto. El Papa Juan Pablo II pidió perdón por los errores que hubieran cometido. Pedir perdón incondicional no es pedir perdón. Eso lo saben perfectamente los etarras y por eso lo hacen. Que hubieran cometido los hombres de la Iglesia a lo largo de la historia. En el caso de Galileo propuso una revisión honrada y sin prejuicios en 1979, pero la comisión que nombró al efecto en 1981 y que dio por concluidos sus trabajos en 1992, confirmó una vez más la tesis de que Galileo carecía de argumentos científicos para demostrar el heliocentrismo y sostuvo la inocencia de la Iglesia como institución y la obligación de Galileo de reconocer y prestar obediencia a su magisterio, justificando la condena y evitando una rehabilitación plena. El propio cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Santa Fe, antiguo Santo Oficio, lo expresó rotundamente el 15 de febrero de 1990 en la Universidad Romana de la Sapienza, cuando en una conferencia hizo suya la afirmación del filósofo Paul Feyerabend, 1924-1994. La Iglesia de la época de Galileo se atenía más estrictamente a la razón que el propio Galileo, y tomaba en consideración también las consecuencias éticas y sociales de la doctrina galileana. Su sentencia contra Galileo fue razonable y justa y solo por motivos de oportunismo político se legitima su revisión. Y la cita es de Paul, hace referencia, no entiendo muy bien, se supone que el pasaje que citaba, tal como lo presenta Wikipedia, es Paul Feyerabend, 1976, contra la opresión del método. Página 206, Frankfurt, 1983. No sé muy bien a qué sentencia se refiere, pero bueno, nos remiten a esa bibliografía. Sigue Wikipedia. Estas declaraciones eran objeto de una fuerte polémica cuando en el año 2008 el ya Papa Benedicto XVI tenga que renunciar a una visita a la Universidad de la Sapienza de Roma.
Es habitual en Ratzinger las citas de autores a priori contrarios a las posturas de la Iglesia para reforzar sus tesis, de la misma forma que cita a Paul Feyerabend, al que califica de filósofo agnóstico y escéptico, cita también al que califica de marxista romántico, Ernst Bloch, 1885-1977, para justificar científicamente, acogiéndose a la teoría de la relatividad, la corrección de la condena a Galileo, no solamente contextualizada en su época, sino desde la nuestra. Según Bloch, el sistema heliocéntrico, al igual que el geocéntrico, se funda sobre presupuestos indemostrables. En esta cuestión desempeña un papel importantísimo la afirmación de la existencia de un espacio absoluto, cuestión que actualmente la teoría de la relatividad ha desmentido. Se refiere a Bloch, escribe textualmente: desde el momento en que, con la abolición del presupuesto de un espacio vacío e inmóvil, no se produce ya movimiento alguno en este, sino simplemente un movimiento relativo de los cuerpos entre sí, y su determinación depende de la elección del cuerpo asumido como en reposo, también se podría, en el caso de que la complejidad de los cálculos resultantes no mostrara esto como improcedente, tomar antes o después la Tierra como estática y el Sol como móvil. Ernst Bloch, El principio de la esperanza, Frankfurt, 1959, página 290. La ventaja del sistema heliocéntrico con respecto al geocéntrico no consiste entonces en una mayor correspondencia con la verdad objetiva, sino simplemente en una mayor facilidad de cálculo para nosotros. Joseph Ratzinger, 1990. Sin duda resulta más escandalosa para los científicos la aseveración, todo esto es Wikipedia, la aseveración que también hace suya en esas mismas páginas del físico y filósofo alemán Carl Friedrich von Weizsäcker, 1912-2007. Desde las consecuencias concretas de la obra galileana, Carl Friedrich von Weizsäcker, por ejemplo, da un paso adelante cuando ve un camino directísimo que conduce desde Galileo a la bomba atómica. Nuevamente Joseph Ratzinger, 1990. Si bien Ratzinger considera que Galileo abrió la caja de Pandora, no se puede olvidar que será la Inquisición romana quien condena a Galileo. Hasta aquí la Wikipedia. Bueno, pues bien, aquí vemos a escala universal y romana lo mismo que hacía Gustavo Bueno desde su modesto rincón de las Asturias: usar a Feyerabend para negar lo evidente y el ¿verdad? ¿Qué verdad? Para defender lo nuestro, en este caso el Santo Oficio, que no la Inquisición española, como suelen hacer los Gustavo Buenistas. Sigue otro epígrafe. La protesta de la Sapienza en 2008, también Wikipedia, en el que se sigue mostrando la afinidad o identidad entre posmodernismo y oscurantismo medieval. Joseph Ratzinger, ya como papa, había sido invitado a participar en la ceremonia de inauguración del curso académico prevista para el 17 de enero de 2008, pero tuvo que renunciar ante la protesta iniciada unos meses antes por 67 profesores de la Universidad de la Sapienza y apoyada después por numerosos profesores y estudiantes para declararle persona non grata. El claustro de profesores no aceptaba la posición medieval del Papa ante la condena de Galileo y condenaba las afirmaciones que había realizado en el discurso público pronunciado por el Papa en la Universidad de la Sapienza en 1990. Bien, muy rico y todo esto es Wikipedia, hasta que llega en la propia Wikipedia el ya anunciado giro inesperado, pero que no por anunciado va a girar menos, con el epígrafe Wikipedia y l'Osservatore Romano. Según l'Osservatore Romano, en realidad ni el discurso fue pronunciado en Parma ni en esa fecha concreta. Los profesores de la Sapienza se basaron en una información incorrecta de Wikipedia, no la contrastaron y sacaron la frase de contexto, haciendo decir a Ratzinger lo contrario de lo que dijo. En la Wikipedia en español aparecía hasta el 17 de marzo de 2009 Parma en vez de Roma y la fecha del 30 de marzo de 1990 en vez del 15 de febrero de 1990 como lugar y fecha de la... Todo esto también es Wikipedia, como lugar y fecha de la conferencia de Ratzinger.
La conferencia completa está publicada en el capítulo 4 del libro de Joseph Ratzinger,